la amistad que nos depara y con la que nos honra, que a nosotros pues, nos hace pues, francamente muy felices, y creemos que a los que hoy asistamos a este acto pues saldremos sabiendo más y sobre todo comprendiendo más algunas cosas. Bueno, hecho esta introducción, este prólogo, ahora sí que le doy la palabra a la señora Carolina Prado para que proceda a la exposición de la defensa de su tesis. Tiene la palabra. Exposición cierta organicidad, abarcando tanto lo que fueron las motivaciones e interrogaciones iniciales que me llevaron a definir el tema, sus dificultades teóricas y metodológicas y los límites de sus respuestas y conclusiones. Me he apuntado aquí en este esquema de 3 puntos a modo de guía de esta presentación y comienzo entonces por la elección y el delineamiento del tema. De entre los variados problemas estudiados en la especialidad de Sociología Jurídico-Penal durante los años de cursado del doctorado, me interesó especialmente la cuestión de la pena privativa de libertad asociada a la clásica lectura de Ruge y Kirchheimer, por su análisis de este instituto en su contexto social e histórico. En el segundo punto pasaré a referirme a los fundamentos del planteo teórico y metodológico. Conviene decir en primer lugar, al respecto, que el enfoque propio de la sociología jurídico-penal era la plataforma idónea para abarcar los distintos planos del tema propuesto. El plano normativo, relativo a la creación y aplicación de normas en un sistema penal determinado, el comportamiento del sistema frente a la desviación social y, en un grado de mayor abstracción, las conexiones entre un sistema penal dado y su correspondiente estructura económico-social. Por otra parte, creo que esto es lo fundamental, se trataba también de indagar qué aspectos de aquella perspectiva teórica podían constituir aún hoy herramientas válidas para analizar el trabajo penitenciario en la llamada cárcel de la incapacitación, la respuesta penal paradigmática del capitalismo tardío. En esta fase, aparte del viejo dilema filosófico sobre el sentido del trabajo humano, esto es, como vía de realización o como vía de alienación o sujeción, uno de sus efectos más dramáticos está dado por su desaparición para grandes sectores de la población. Sin acceso a él, los excluidos del sistema se sitúan de paso en el foco de la persecución penal y en candidatos preferentes para la cárcel depósito o la cárcel vertedero, que no ofrece horizontes ya para la reinserción. Para completar la exposición, paso a referirme finalmente a los alcances y límites de las conclusiones. La dimensión económica del trabajo penitenciario se hace más concreta en mi trabajo en los capítulos 6 y 10, en el análisis de la gestión que se realiza en el estado de California, tomado como emblema de la cárcel de Estados Unidos, y en la comunidad autónoma de Cataluña, respectivamente. El primero fue tomado solo como un caso de referencia para el segundo, dada la situación diferenciada en que se ubican ambos contextos disciplinarios. Hecha esta salvedad y teniendo siempre a la vista sus contrastes, intenté sin embargo establecer ciertos paralelismos que pueden encontrarse entre ambos modelos. Las cifras del CIRA representaron aquel año prácticamente su autosustentación. Aunque luego del año 2010 no se hicieron ya públicos los datos económicos, hasta ese último año sus balances fueron siempre al alza, aún a despecho de la crisis económica iniciada en el año 2008. No obstante, a estas conclusiones particulares conviene enmarcarlas dentro de un contexto amplio. En el capítulo 7 he reseñado diversos estudios que señalan el derrotero singular del estado de bienestar en España, marcado por la aplicación de políticas neoliberales de privatización y de mercantilización en diversas áreas, tanto de bienes como de servicios, en especial salud, educación, vivienda social, etc. Para debilitar aún más esta situación, la crisis desatada en el año 2008 ha mostrado que ya no son solo los países periféricos los que sufren la presión sobre el empleo y la escala salarial que imponen las fuerzas económicas y financieras sin fronteras, sino también los países centrales, sin que importen los derechos sociales afirmados desde hace años en sus cartas constitucionales. Así, el trabajo penitenciario no puede escapar a la lógica del mercado laboral extramuros. Si bien no pueden explicarse únicamente ciertos fenómenos emergentes en las últimas décadas,
como la exacerbación punitiva, la sobrepoblación carcelaria y específicamente en lo que aquí interesa, la explotación del trabajo de los reclusos a partir del sistema económico que rige el planeta, considero que, parafraseando a Ruge y Pirkheimer, no pueden entenderse sin él. El modelo de análisis de estos autores resulta aún válido y confirma el factor económico como un aspecto gravitante en el uso del trabajo penitenciario. En síntesis, la cuestión del trabajo frente al cambio de paradigma, propuesto en el título de mi tesis, puede leerse como el desajuste entre un modelo normativo institucional y las condiciones estructurales en que se inscribe. Y ello explica, pues, la inobservancia de las normativas, en particular el artículo 25 de la Constitución Española y el artículo 26 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. El modelo de reinserción social, con todas sus deficiencias, fue una respuesta acomodada a un contexto social y económico ya desaparecido, de modo que su aplicación o la búsqueda de sus fines puede entenderse hoy, según creo, y en cierta forma, como una utopía, o mejor, como una retrotopía, ya que no puede volverse atrás la historia para reconstruir las circunstancias y las condiciones del paradigma fordista. De otro lado, si se mira crudamente el contexto postfordista actual, la reinserción social y laboral de los presos puede entenderse como una aporía, un sinsentido, en una sociedad sin trabajo que solo en España ha colocado a 6 millones de personas en el paro. Hasta aquí la presentación de mi trabajo. Para finalizar, no quiero dejar de agradecer una vez más a mi director de tesis, el doctor Iñaki Rivera Beiras, por su generosa y paciente guía a lo largo de mi trabajo. De igual modo a todo el cuerpo de profesores del doctorado de esta universidad y a los prestigiosos profesores que gentilmente han aceptado formar parte de este tribunal de evaluación. Valoro profundamente la presencia aquí del doctor Roberto Bergali, coordinador de la especialidad del doctorado durante mi cursado, por el ejemplo que representa para mí no solo lo académico, sino también por el compromiso ético con sus ideas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa porque he visto que me ha dado cuenta de hacer una pequeña inconveniente, 5 minutos, y volvemos. Prefiero hacerlo ahora que no después. De acuerdo. Por delante mi reconocimiento y mis felicitaciones por la tesis presentada. Haré unos comentarios generales a la tesis y luego haré una serie de preguntas concretas para poder iniciar más o menos en la exposición que has realizado, lo has planteado, pero que me gustaría que ver si podemos, si crees conveniente, profundizar de cara también a lo que sería una publicación o un trabajo posterior de dar a conocer la investigación, que es muy importante, entiendo yo, y que por lo tanto merecería un trabajo en ese sentido de difusión y de profundización. Es una tesis muy ambiciosa, ¿verdad? Yo creo que es un estudio comparativo entre la situación de las cárceles catalanas, españolas, pero catalanas, con la situación que tenemos en los últimos años de cambio respecto a la gestión de ese ámbito, digamos, laboral, de ese trabajo penitenciario, y tomando sobre todo como referente el modelo o lo que se está realizando, la gestión de las cárceles en California, ¿no? Todo ello, además, y que hace más compleja la investigación, en un momento de cambio de paradigma, donde ese paradigma, digamos, de incapacitación se ha encontrado con dos momentos. Un primer momento de expansión carcelaria y al mismo tiempo ahora la necesidad, como planteas tú, ¿no?, desde el 2008 en adelante, de redefinir esa expansión carcelaria y hacerla más pequeña por un tema de costes y beneficios. Además a esto tú le añades ese paradigma interpretativo de Ruge y Pirkheimer, que aporta todo un elemento doctrinal muy importante y que está espléndidamente, debo decir, realmente me ha encantado. In italiano. Questa è una tesi di grande valore, di grande impegno, di grande ambizione. Nella tesi di Carolina Prado l'occasione e al tempo stesso una chiave di lettura di un ben più ampio spettro di problemi che investono l'intera questione carceraria
e direi anche l'intera problematica del diritto penale, il suo ruolo, la sua funzione, il suo senso ultimo. Questo tema viene affrontato dal Carolina Prado con un approccio multidisciplinare, questo è l'aspetto più interessante. Un approccio filosofico sui fondamenti della pena, epistemologico, storico, giuridico, sociologico, economico. Questi lavori, ho ricordato quello di Iñaki Rivera, ma adesso anche questa importante tesi dottorale, ci invitano a riflettere sulla realtà effettuale del diritto penale, della pena, di che cosa è il carcere. E sotto questo aspetto il lavoro penitenziario diventa, come dicevo, una chiave di lettura di questa divaricazione permanente che caratterizza gli studi penalistici e che in materia di teoria della pena si manifesta nel divario fra dottrine di giustificazione e funzioni reali, funzioni effettive della pena. Il lavoro sotto questo aspetto è precisamente il tema in ordine al quale si manifesta in maniera più vistosa la natura ideologica e per certi aspetti mistificante delle dottrine di legittimazione, in maniera molto efficace, mostrando come il carcere, la pena carceraria e quindi anche il lavoro carcerario cambiano con il cambiare dell'economia e cambiano con le diverse istanze del mercato capitalistico. Ho trovato molto convincente questa tesi del mutamento di paradigma che interviene negli anni 70. Il lavoro scompare o è sempre più difficile, sempre più mancante, no? E quindi il lavoro carcerario diventa un'utopia, un'aporia, come viene detto al termine di questa tesi. Anche le funzioni di legittimazione cambiano. Certamente documentare sul piano empirico, sul piano delle statistiche, anche sul piano quantitativo appunto della dimensione del lavoro penitenziario nelle diverse fasi, nei diversi paesi, in relazione ai diversi sistemi costituzionali, perché non in tutti c'è la finalità rieducativa, serve in qualche modo a suffragare l'ipotesi di lavoro del carattere, se non interamente determinante, quantomeno parzialmente determinante della struttura economica anche sul diritto e in particolare sull'esecuzione penale. Rilevanza del punto di vista esterno, sia quello del dover essere, cioè che senso ha tutto questo, della filosofia politica, sono 250 anni dei delitti e delle pene di Beccaria, che ha inaugurato il punto di vista esterno chiedendosi perché punire, quale senso, identificando limiti e vincoli che giustificano il diritto penale, in assenza dei quali il diritto penale non si giustifica. E per altro verso il punto di vista esterno, dal basso, di carattere fattuale, dobbiamo conoscere quali sono i crimini, qual è la questione criminale oggi, quali sono i crimini che attentano realmente alla sicurezza, al di là delle demagogie populiste, e in che cosa consistono le pene, chi le patisce, come le patisce, in che misura. E sotto questo aspetto quindi questa tesi diventa, come tanti altri contributi della criminologia critica, non soltanto un contributo di conoscenza, voglio perciò esprimere le mie felicitazioni alla candidata, ma anche di nuovo una messa in mora del pensiero giuridico e del pensiero, per così dire, dogmatico
sulla necessità di riflettere, di prendere atto non soltanto delle norme, ma di ciò che giustifica le norme da un lato e di cosa di fatto produce la loro applicazione. Voglio quindi concludere con un ringraziamento per avermi invitato a questa tavola rotonda e per avermi consentito di leggere questa bella tesi. Muchas gracias. En primer lugar, me parece una magnífica tesis. La felicito a usted y a su director. En segundo lugar, es una tesis que se entiende, cosa que no es frecuente. No es frecuente porque se escribe de forma atropellada. Y usted domina la lengua castellana muy bien y tiene las ideas claras. Porque quien escribe confuso es que no sabe lo que quiere decir. Entonces, usted sabe lo que quiere decir, después veremos si eso es conveniente o no es conveniente, si es razonado, si es pero está perfectamente claro lo que usted quiere decir y como está muy convencido de lo que quiere decir, lo expone muy bien, con un dominio ejemplar, con un dominio ejemplar de la lengua castellana. Por lo tanto, la felicito. Conmigo es una sugestión que me ha surgido a la hora de leer su excelentísimo trabajo. Esto que Carolina apunta concienzudamente, seguramente para una reflexión futura, porque ahora no hay posibilidad de poder estar procesando seguramente tantas cosas que le preguntan a ella. En primer lugar, por tanto, mi agradecimiento a ustedes tres. Desde un punto de vista estrictamente personal y subjetivo, yo quiero señalar que es un motivo de enorme alegría el poder llegar a este momento de la mano, digamos así, simbólica y físicamente también con Carolina, en un proceso que ha sido muy muy largo, a la cercanía a veces y a la distancia fundamentalmente entre Córdoba y Barcelona, no exento muchas veces de muchos inconvenientes de todo tipo que ahora no tiene sentido que yo recuerde, pero en todo caso que demuestran una enorme convicción en el trabajo que Carolina ha hecho por el hecho de haber podido superar, como digo, tantas dificultades, tantos años y poder llegar a este momento. Así que más allá del resultado que obtengas de este examen, digamos, que no dudo que será bueno, de antemano yo te doy mis más sinceras felicitaciones. En este sentido me alegro mucho, como digo, de haber llegado a este momento y que estemos aquí juntos celebrándolo. Lo acabaremos de celebrar un poco más tarde, pero una celebración de tipo académico donde corresponde, es decir, aquí dentro de un aula universitaria, rodeado de amigos, de compañeros, de familiares, también de Roberto Bargali, quien inició la dirección hace muchos años atrás, o unos cuantos años atrás, de aquella especialidad de doctorado que luego continuó, pero en la que tú en todo caso te formaste, y por lo tanto una enorme alegría al respecto. Las cifras que acabo de mencionar emergen de una combinación de tres grandes elementos: el ILANUD para América Latina, el índice SPACE para SPACE 1 y 2 para el ámbito de la Unión Europea, y el Center for Prison Research de la Universidad de Essex, que es el centro mundial de estudio en este momento para el encarcelamiento masivo en todo el planeta. Integrando de alguna manera esas tres cifras salen más o menos los números que acabo de mencionar. Es muy posible que para una futura publicación de tu tesis, como seguramente espero que así se produzca, esto tenga que ser tomado en cuenta. Los modelos de gestión de la penalidad, del gobierno de la penalidad en el presente, están entre un modelo incapacitador y un modelo meramente facilitista, intrasistémico, que solo busca el buen gobierno, digamos, intrasistémico de la cárcel, precisamente sean los contornos de una penalidad postmoderna que se está en estos momentos cada vez más gestionando, y pese a al carácter disímil de California y de Cataluña, con todas las diferencias que efectivamente tienen, es muy notorio que se perciban rasgos muy similares entre uno y otro. Seguramente habrá que seguir estudiando mucho y espero que esto, cuando la tesis sea digerida en el tiempo que evidentemente lo tiene, todo esto te anime, como seguramente sé que lo harás, a continuar estudiando.
Muchas gracias nuevamente a todos. Felicitaciones, Carolina. Gracias a todos por estar aquí y espero que sigamos. Muchas gracias. Muy bien, ¿algún otro doctor? Agradecer a todos los miembros del tribunal que han mencionado, no, etcétera, y algunos apuntes que tendría acá, pero no los voy a mencionar ahora por la hora que hemos llegado y ya se lo voy a el doctor Hammer en persona. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vergara. Lo primero que me gustaría decir es que tomo muy en alto valor sus comentarios, sus observaciones, sus cuestionamientos. Fuera de la opinión de mi director de tesis, esta es la primera vez que mi trabajo se encuentra expuesto a la vista de otros y además es confrontado a fondo, por lo cual para mí es una gran oportunidad para ahondar mi propio punto de vista, para ampliar, digamos, mi territorio de análisis, así que bueno, estoy muy contenta en ese sentido. Culminación de mi trabajo no significó para mí la clausura de dudas ni de zonas oscuras que tenía respecto del tema que me había propuesto analizar, y en todo caso tampoco considero que las claridades a las que creo haber arribado sean definitivas, ¿no? Ni mucho menos. Y espero, bueno, poder abarcar algunas de las cuestiones que se me han planteado, se me han señalado con sus comentarios, y ojalá pueda ofrecerles ciertas precisiones al respecto. Respecto de esta cuestión de un parangón entre el modelo de California y el modelo de Cataluña, yo creo haberlo advertido varias veces en el texto de la tesis y también dicho aquí, que quizás después me salto esa limitación autoimpuesta de que no he querido confrontar a ambos modelos de manera, pasando por alto, digamos, todas esas diferencias de escala que tienen los modelos, además que corresponden a historias jurídico-políticas muy diferentes, a situaciones económicas también distintas, pero sí que me vi motivada a traer a cuento la historia del modelo californiano en la era postfordista a raíz de un poco del desarrollo que yo hago de los modelos penitenciarios a lo largo del trabajo, con motivo de la revisión también que hago del uso y de la gestión del trabajo penitenciario. ¿Qué quiero decir con esto? Que he traído siempre ha estado presente la historia de los modelos penitenciarios norteamericanos, ¿sí? Me pareció que California me daba la oportunidad de traer, digamos, del mismo modo que lo hice con el correccionalismo y el reformismo, traerlo hoy frente a esta idea de cárcel de incapacitación que parece estar muy presente, por lo menos en Estados Unidos, en el momento actual. Lo que sí pude observar en ese sentido es este desfasaje o desajuste, digamos, entre la realidad y la postulación normativa de rango constitucional, puntualmente el artículo 25, que le asigna la finalidad de la pena privativa de libertad, la reeducación y resocialización de los presos. Ese fue como, digamos, mi marco, digamos, normativo para efectuar todo el análisis posterior. No podría yo decir que la cárcel de España y menos de Cataluña se inscribe en un modelo de incapacitación, o sea, no sería responsable hacer esa aceleración así aquí, pero sí, digamos, sí puedo afirmar de que la gestión del trabajo penitenciario en las cárceles de Cataluña se lleva a cabo, digamos, es impulsada por una lógica de mercado y en este sentido, un poco también respondiendo a que falta Argentina o falta Córdoba, me pareció muy importante, o me pareció una gran posibilidad trabajar sobre Cataluña por el modelo de gestión mixta que es diferente a los modelos de gestión implementados en el resto de Europa. Entonces esto sí podía dar un punto de contacto entre la realidad carcelaria catalana y la realidad californiana, o sea, había un punto de aproximación. Así que sí tomo nota también de esto, así como de otros errores y otras cuestiones, digamos, formales que también he observado, que he apuntado y que por supuesto, cualquier, digamos, proyección futura del trabajo en forma descajada o en forma completa o lo que sea, por supuesto que va a merecer una revisión para la mayor pulcritud y agradecer. Muy bien.
No crean que es que ha sido una deliberación difícil, es que hemos tenido que firmar cantidad de papeles e informes. Hemos hecho casi una tesis doctoral nosotros a 6 manos, ¿no? No es verdad, es decir, hemos discutido un poco porque no tenemos ninguna duda sobre la calificación que le nos da, que es de excelente por unanimidad, que es la máxima calificación que nosotros le podemos dar. El cum laude depende de la facultad vistos una serie de informes, ¿de acuerdo? O sea, nosotros lo que podemos dar, de acuerdo a la normativa, es la máxima nota que podemos dar, excelente, y así se la damos. Muchas felicidades. Aquí es, a título informativo, no valdrá hasta que usted no pague. Yo le digo lo que me dicen, o sea, y estos son más papeles que tiene que rellenar usted. ¿Qué no tiene que pagar? ¿Qué no tiene que pagar? Sí, sí, tiene que pagar. Todos eso también. Muchísimas felicidades. Muy bien, damos un corto de banco por retirando las felicitaciones a la doctoranda y a doctora, aunque no haya pagado, ya. El tiempo es veloz, tu vida esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, pues me tratas como si fuera algo más que un ser. Siento diferente, pienso que todavía quedan tantas cosas para dar. ¿No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba? Y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de amar. Perdona mi amor por tanto hablar, es que quiero ayudar al mundo a cambiar, que loco. Si realmente se pudiera y todo el mundo se pusiera alguna vez a realizar. ¿No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba? Y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de amar. Gracias. Muchas gracias.